Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Confidencial. Con Paco Álvarez, el romano. ¿Por qué me llaman el romano? ¿Porque me pongo cascos? No, porque escribo sobre Roma. Pero bueno, no sé, es una de estas tonterías que hago para intentar que esto sea un poquito más entretenido e intentar sacaros una sonrisa por lo menos. En fin. Oye, pues nada, hoy tenemos un programa que yo creo que va a llamar la atención mucho en Internet. Es un programa que hemos titulado ¿Desde cuándo existe España? Porque esto últimamente ya sabéis que es una cuestión que se ha puesto, no sé si de moda, pero sí tristemente de actualidad, que haya personas en muchos ámbitos, y muchos de ellos en Internet, que dicen que España no existe hasta hace media hora. Un poco más o menos, ¿no? Que España no existe hasta por lo menos a partir de la Constitución de 1812 o cosas parecidas. Esto es muy curioso porque todos los que dicen que España no existe hasta hace un rato, todos tienen en común una misma ideología que no es, digamos, de derechas, para dejarlo así. Oye, muy bien, cada quien puede tener la ideología que le dé la gana, eso no pasa nada, pero es que curiosamente los de izquierdas siempre habían sido también muy patriotas. Azaña, por ejemplo, tiene, aparte de que fue quien se inventó lo del Día de la Hispanidad del 12 de octubre y todo eso, tiene un montón de frases sobre os puedo permitir que odiéis a Franco, pero no que odiéis a España y tal. En cambio, ahora, pues no sé por qué, cierta parte, porque tengo muchos amigos de izquierdas que no son así, pero oye, los hay que sí, esos no son mis amigos, son más de izquierdas todavía que amigos, y que piensan que España no existe hasta hace un rato y que no se puede hablar de España en la historia, no se puede hablar de España en ningún caso, según ellos. Siempre son de ese tipo de ideología, o si no, secesionistas, o sea, nacionalistas excluyentes. Hombre, entiendo que pues si crees en que Cataluña es un ente, digamos, que surgió poco más o menos después del diluvio universal, creas que España no existe, que niegues la existencia de España, aunque es curioso porque, oye, si una cosa no existe, no existiría la otra. Lo mismo les pasa a los que hablan de Euskal Herria. Euskal Herria, por cierto, es un término que utilizaban los carlistas y que utilizó Blas Piñar, el líder de Fuerza Nueva, fascista donde los haya, para referirse a lo que antes se llamaba Euskadi y ahora también parece que no, hay que decir Euskal Herria. Bueno, de hecho, hay grabaciones de Blas Piñar diciendo Euskadi no, si acaso Euskal Herria. Pero bueno, así que, en fin. El caso es que todo existe el País Vasco desde antes, existe Cataluña desde antes, pero España parece que no puede existir. Bueno, o sí, porque luego está la España de Schrödinger, que es esa teoría que tiene mi amigo Javier Santamarta, que espero tener un día de estos en el programa, en cuanto sea capaz de controlar la doble pantalla, que yo para esto de la tecnología soy como soy. Ya sabéis, los que me habéis visto en otro episodio, que esto es muy humilde, que vamos poco a poco, pero oye, yo creo que vamos mejorando la imagen, el sonido, la luz, y bueno, y vamos hablando de distintas cosas, y cuando antes de que nos demos cuenta, esto ya funcionará perfectamente. Tenemos aquí la bandera, la Cruz de Borgoña, porque claro, si vamos a hablar de España, pues tenemos también mi bandera de mochila de Infantería de Marina, y bueno, oye, pues así vamos cambiando de banderas. Allá arriba están colgadas, veis, la japonesa con la que empezamos, la escocesa. Claro, la gente con un montón de banderas ahí puestas. Y oye, pues así vamos cambiando un poco el escenario. Ya que no tengo croma, por lo menos lo que se va viendo detrás, pues va variando. Esa de ahí, la de las rayas y el leoncito, por si no lo visteis en el primer episodio, es la bandera de Brujas, de la ciudad de Brujas, maravillosa ciudad de Bélgica. Perdonad. Pero es que si no me pongo a toser, ya sabemos, y esto es terrible. Bueno, ¿desde cuándo existe España? Antes de nada, empecemos con la frase del día. Es una frase de Joaquín Bartrina, es un poeta, fue un poeta catalán y español, que dijo lo siguiente:
oyendo hablar a un hombre, fácil es acertar dónde vio la luz del sol. Si os alaba Inglaterra, será inglés. Si os habla mal de Prusia, es un francés. Y si habla mal de España, es español. Vaya por Dios. Lo malo es que es cierto. Lo malo es que los españoles somos los que solemos hablar mal de España. Cuando hace un porrón de años, cuando estuve trabajando en Latinoamérica, uno trabajaba en una compañía francesa y el CFO, el jefe financiero, que era muy majo, un amigo, André Pinto, la verdad es que no sé dónde anda, ojalá que escuche esto. Bueno, pues él me comentó que efectivamente los españoles que estando fuera de España, que podía haber perfectamente dos españoles discutiendo o hablando mal de España sentados en una mesa en un bar. Porque esto lo hacemos fatal. Es que España es no sé qué tal. Pero que si en ese instante se sentaba un francés y decía, tenéis razón, España es tal y como lo decís, pues se levantaban los dos y seguramente le partirían un taburete en la cabeza como poco. Sí, somos así, somos de criticar, pero oye, somos nosotros los que criticamos. No puede venir aquí cualquiera a criticarnos, pero criticamos muchísimo, tanto que nos hemos inventado que no existe nuestro país nunca, o hasta que, no sé, hasta el momento en el que existen los estados modernos. Evidentemente, antes de que exista un Estado moderno, existe el concepto de nación, existen otro tipo de conceptos de nacionalidad, de pertenencia, etcétera, etcétera, que son los que deberíamos de utilizar, que son los que siempre se han utilizado para decir desde cuándo existe España, que nadie se ha planteado desde cuándo existe. Hasta hace muy poco. Ahora podríamos decir que existe como nación a partir de los visigodos, por ejemplo, sin duda. Pero es que antes existía ya un concepto que se llama Hispania. Bueno, que también es el concepto visigodo en latín, si queremos, pero antes, en la época romana, evidentemente, que son los que nos dieron nombre. Por ahí no me acuerdo quién dijo que Augusto fue el fundador de España, pues posiblemente. Pero bueno, empecemos por el principio. El principio es efectivamente nuestro nombre, el nombre de Hispania, el nombre de España, de dónde viene esto, ¿no? Entonces, tradicionalmente, bueno, aquí tenemos dos monedas, las estáis viendo. Una moneda es un áureo de Adriano, nuestro segundo emperador nacido aquí en Hispania, y la otra moneda es la primera peseta, que la tengo por aquí también. No sé si tengo por aquí una. No sé si se va a... Uy, espera que, joder, encima que me lío. No sé si se va a llegar a ver entre mi tembleque. Ya os lo dije, lo de que tiemble no es que me dé vergüenza, es que tengo una enfermedad nerviosa. No es Parkinson, es parecido, pero oye, tengo el pulso perfecto para robar panderetas. En fin, no sé si lo habréis podido ver, pero menos mal que la imagen fija así. Bueno, como veis, en esa imagen, ponlo otra vez, Juan, porfa, en la moneda de Adriano, es una alegoría de España, ¿no? La persona que está acostada es una alegoría de España y a los pies de ella hay algo así como un conejo. Esto es por unos versos de Cátulo que se refiere a Hispania como tierra cuniculosa, como tierra abundante en conejos, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahí, de esto de Cátulo y de todo lo demás, y de esta moneda, que era ya conocida desde siempre, hay un francés en 1674 que basándose en ese texto de Cátulo, llegó a la conclusión de que el nombre de nuestra tierra, Hispania, venía de una palabra hebrea, más o menos, o cananea, que sería algo así como Espahim, que en hebreo querría decir tierra de damanes. ¿Qué es un damán? Pues un damán es este alegre animalito que estáis viendo, los que me seguís en YouTube, que estáis viendo en este momento. Una especie de hámster grandote, ¿no? Vale. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver un damán con un conejo? Aquí tenemos los dos. ¿Veis que no tiene nada que ver? Entonces, quiero decir, si los fenicios eran capaces de viajar desde Tiro hasta Hispania, digo yo que serían capaces de distinguir un hámster gordo de un conejo, ¿no? Entonces, no se llamaría Ispahim por los damanes, ¿no? Sino más bien se llamaría por los conejos, que conejo en hebreo pues se dice, pues no me acuerdo, lo tengo por aquí apuntado, vamos, no tiene absolutamente nada que ver con Ispahim ni nada parecido.
Hoy, afortunadamente, los filólogos serios del CSIC y otros científicos han llegado a la conclusión que Hispania viene de Hispania, o no sabemos bien cómo se pronunciará, pero digamos Hispania, en turco se dice parecido todavía, que es como efectivamente los fenicios llamaron a esta tierra, pero no sabemos si quiere decir tierra del norte, tierra donde se funden metales o algo parecido, que tiene muchísimo más sentido. Insisto, esto no lo voy a beber otra vez, madre mía, qué día llevamos. Y solo llevamos un ratito. Ya. En fin, esto no lo digo yo, lo dice gente seria y capacitada, doctores en filología y todo lo demás. Hispania viene de Hispania, el nombre latino de nuestra tierra, viene de ese Hispania, que también era como los cartagineses los llamaban. Como los romanos vinieron en la Segunda Guerra Púnica, pues tomaron el nombre cartaginés de nuestra tierra. Entonces, Hispania, tampoco sabemos muy bien si es ahí cómo se pronunciaba, porque curiosamente se ha traducido siempre como España, no solo en español, en castellano, sino todos los demás idiomas. España en italiano, Lisbon, o como Fabián, corrígeme por favor, en francés, Spain. O si os fijáis, todo empieza o con S líquida o con E, ¿no? Que al final es como se pronuncia la S líquida, con lo cual a lo mejor nuestra Hispania se pronunciaba España, ya, ¿no? Con respecto a la ñ, originalmente en castellano España se escribía con 2 Ns, pero en la época en la que se empezó a escribir bien, en la Edad Media, en nuestro idioma, pues se hicieron un montón de abreviaturas para ahorrarse el escribir un montón de cosas por varios motivos. Primero, porque todo se tenía que escribir a mano, y segundo, para ahorrar incluso papel, si me apuras, y cinta. Entonces ese España con 2 Ns empezó a escribirse con una sola N, y encima de la N ponerle esa virgulilla, que es lo que da origen a la ñ, letra que por cierto no fue admitida por la Real Academia hasta, no me acuerdo, el siglo XIX, pero porque efectivamente viene de una manera en la que se ahorraban en la Edad Media escribir dos Ns. Bueno, España, ya dicho, no es tierra de conejos. No sé por qué, quiero decir, este señor Samuel Bossard del siglo XVII, un francés en el siglo XVII, dice eso y tiene tanto éxito que si ahora salimos y preguntamos en la calle que de dónde viene el nombre de Hispania, muchos nos dirán que de tierra de conejos. Ya bueno, pero entonces los romanos, ¿por qué dijeron, por qué Catulo dijo eso de cuniculosa? ¿Por qué en la moneda sale un conejito? Pues la cuestión es muy, muy simple. Porque a lo mejor cuniculosa es un adjetivo que quiere decir pues, abundante en general. Quiero decir, nuestra tierra también, aunque fuera una tierra de conejos, que oye, podría haber muchos conejos también, ¿por qué no? También era una tierra de caballos, de oro, de hierro, de esparto, de pescado, no sé, quiero decir, ¿por qué iba a ser esto de conejos por encima de todo lo demás? Absolutamente no lo es. Si alguien nos dice, no, esto es por tierra de conejos, no, es por tierra de metales o tierra del norte, que es como lo vieron los tirios, que estaban que llegaron hasta Cartago y que llegaron a fundar Cádiz, que Cádiz, ya hemos hablado de Cádiz un poquito en otro episodio, y ahora también quería mencionarlo. Cádiz, al fin y al cabo, fijaros, de cuándo se fundó, tengo aquí un texto, dice, aproximadamente en el año 80 tras la caída de Troya, que es el 100º de la subida de Heracles hasta los dioses, una flota tiria de Tiro, en Fenicia, que dominaba el mar, fundó Cádiz, en el último extremo de Hispania, en el final más lejano de nuestro mundo, en una isla rodeada por el océano, separada del continente por un estrecho. Pues así es. Fijaros, bueno, en un short ya hemos hablado de Pomponio Mela. Pomponio Mela fue el geógrafo más importante del principio del imperio, del Alto Imperio, y había nacido en Algeciras. Aquí tenéis el mapa de Pomponio otra vez, que como podéis ver, a diferencia de nuestros mapas, arriba tiene el este, que tiene toda la lógica del mundo, por donde sale el sol, arriba, y por donde se mete el sol, abajo. Bueno, esto es el poeta de Tintín.
con el que estoy aquí jugando, y mientras hablamos, y bueno, esto es así porque evidentemente para ellos, los romanos, no tenía ningún sentido eso de norte, sur, arriba y abajo. Lo que tiene sentido es esto de este y oeste. Y ese abajo es donde termina el mundo del todo. O sea, para los romanos, y bueno, para los romanos, y hasta que nosotros mismos nos decidimos a mirar a ver si había algo más allá. Y encontramos América, ¿no? O sea, eso de non plus ultra que había puesto Hércules en las columnas de Hércules, que una está en Marruecos y otra sería Gibraltar. Pues eso, él puso ahí un cartel: no hay nada más allá, non plus ultra. Pero claro, luego nosotros, ¿cómo que no hay nada más allá? Pues a un español, de los que no existían, según algunos, pues decidió ver a ver si había algo más allá, y sí, había algo más allá. Por eso, pues nuestro escudo, desde Carlos I, que fue quien lo ordenó poner, pone plus ultra, más allá, porque fuimos capaces de llegar más allá. En fin, Justino, en el siglo III, por ejemplo, decía que de Hispania: no es como África, que se abrasa con la violencia del sol, ni a la manera de la Galia es trabajada de vientos, heladas, humedad del aire y de la tierra. Oh Hispania, te hallas situada en la región más grata del mundo, ni te abrasas con el ardor tropical del sol, ni te entumecen rigores glaciales, sino que, ceñida por templada zona del cielo, te nutres de felices y blandos céfiros. Céfiros del viento del norte. Bueno, y San Isidoro, obviamente, en el siglo VII dijo: eres, oh España, la más hermosa de todas las tierras que se extienden del occidente hasta la India, tierra bendita y siempre felices sus príncipes. ¿Por qué he metido estas dos frases que hablan bien de España? Oye, porque es que no cuesta nada hablar bien de España, y desde siempre se hablaba bien de nosotros. Por eso decía que a lo mejor lo de Punicolosa quiere decir simplemente tierra en donde hay abundancia, y ya está. Pero, ¿qué tiene que ver Hispania, la Hispania romana, con el concepto de España? Oye, pues mucho, porque según mucha gente, una nación existe porque alguien tenga conciencia de ser de esa nación. Ya, pero los hispanorromanos no tenían conciencia de ser hispanorromanos. ¿Seguro? La verdad es que no lo sé, pero es muy curioso que la primera vez que aparece escrita la palabra Hispania no sea para referirse a un entorno geográfico, sino es una persona que dice que se siente hispano. Es en unos versos de Varrón del siglo II a.C., que dice textualmente: Hispani non romani memoretis loquime, que quiere decir: recordar o pensad que os estoy hablando como hispano, no como romano. Curioso. Si la identidad de hispano y de romano es intercambiable, quiere decir que se puede sentir hispano, ¿no? Sin ningún género de dudas. Un poquito más tarde, en el siglo I a.C., sobre Cornelio Balbo, que ya os comenté, y que llegó a ser cónsul de la República Romana. Cónsul es algo así como presidente, el primero, nacido fuera de allí. Sobre él dice en latín: Balbus Cornelius non hispaniensis natus, sed hispanus. Balbus Cornelius non hispaniensis natus, sed hispanus. Esta frase solo se puede traducir como: Balbo Cornelio no simplemente nació en Hispania, es que es hispano. Ese es hispano, evidentemente, es español. O sea, esto, los ingleses, Merivale, sin ir más lejos, dicen Spanish para referirse a los hispanorromanos. Podrían decir Hispanic, pero no, usan Spanish. ¿Por qué? Porque no ha habido ninguna diferencia ni ningún problema en decir que Trajano era español hasta hace 4 días. Vale que no es históricamente absolutamente cierto, pero hombre, es que no puede ser otra cosa. Español y romano, o hispano y romano, da igual. O sea, no hay que... Esto no es una cuestión de hilar tan fino, ¿no? Pero bueno, el caso es que Tito Livio, sobre nuestra tierra, dijo eso de la primera en ser invadida, la última en ser conquistada. San Pablo dijo: cuando emprenda mi viaje a España, espero al pasar visitaros. Esto lo dice la Biblia, Epístola a los Romanos. No sé, o sea, vayamos a... ¿Cómo podemos ver desde cuándo existe España? Pues mira, vamos a ir directamente a un mapa de Italia que tenemos aquí. Y la pregunta es: ¿y desde cuándo existe Italia? Porque
No pasa nada por decir Renacimiento italiano, no pasa nada por decir que Miguel Ángel es un escultor o un pintor italiano, no pasa nada por decir que la Gioconda es un cuadro que pintó Leonardo, un hombre del Renacimiento italiano, etcétera, etcétera. Es más, hay mucha gente que dice que Colón, tenemos que hacer un programa sobre Colón, un día de estos, que Colón era italiano, eso se puede decir, pero resulta que no se puede decir de España, lo mismo. Bueno, en fin. Y ya, para terminar la de liar, ¿y desde cuándo existe Palestina? Vamos a ver un mapa de Palestina, aquí tenemos, de la región geográfica de Palestina y un mapa de la Palestina antigua. Vale. Palestina existe geográficamente, bueno, fue como se llamó, a ver, en tiempos romanos, cuando Adriano se cargó Judea y arrasó Jerusalén y lo convirtió en Adrianópolis y todo eso, él expulsó a los judíos para siempre de Israel y cambió el nombre de esa provincia por el de Siria-Palestina. ¿Por qué Siria-Palestina? Porque había un reino por ahí abajo de unos filisteos, como se les llama en la Biblia, que filisteo posiblemente fueran pueblos del mar, me refiero a que eran gente que, bueno, el nombre filisteo en hebreo quiere decir extranjero, ¿vale? Entonces, esos filisteos, por eso se llamó Palestina, como región romana, después como protectorado inglés en los años 30 y 40, y después pues ya sabemos lo que pasó, pero Palestina como nación no existe ni ha existido hasta que no se le ha reconocido como ahora, como Estado palestino, por diversos países en la Unión Europea. Ya está, no hay. ¿Ha habido, alguien conoce el idioma palestino? ¿Alguien conoce algún rey palestino? ¿La capital antigua de Palestina? Yo qué sé, o sea, todo esto no existe. ¿Y por qué no traigo a población? Porque mucha de la gente que dice que España no existe hasta hace media hora, sí te dicen luego que Palestina existe. ¿Cómo? No, perdón, o sea, nosotros sí somos una nación desde, vete tú a saber, Palestina hace 4 días. Podemos decir que sí, existe el Estado de Palestina formado por esto de Gaza y Cisjordania, ¿no? Pero bueno, en fin, les podría haber ido mejor si no hubieran empezado una guerra contra Israel, pero bueno, no me refiero a esta, me refiero a la primera. En fin, esto alguna vez se arreglará, pero una de las maneras en las que se tiene que arreglar es llamando a las cosas por su nombre. Lo que no puede ser es que digamos que se puedan decir cosas como Renacimiento italiano o que los palestinos, o que esa es la tierra palestina o la tierra de los palestinos. ¿Cuál es la etnia de los palestinos? ¿Qué hablan distinto? ¿Qué hacen distinto del resto de los árabes de su zona? Nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué son distintos? Porque quieren arrasar el país en el que dicen que estuvo su país, que no existía. Bueno, en fin, esto me traerá más de un lío, pero es así, es lo que opino. Oye, en este caso es opinión, estamos hablando, siempre digo que la historia son hechos y tal igual, pero esta es mi opinión, basada en lo que yo sé y en lo que he aprendido. Puedo estar equivocado, desde luego, pero lo creo así. Lo que también creo, sin ningún género de dudas, es que España existe desde siempre, por lo menos desde los visigodos, pero es que, por ejemplo, en el siglo X, los reyes de León, uno de sus títulos solía ser Imperator Totus Hispaniae, emperador de toda España. O Alfonso VIII en las Navas de Tolosa, cuando justo antes de la carga de los 3 reyes, le dice a sus compañeros, dice: amigos, todos nos somos españoles y entráronnos los moros la tierra por fuerza. Eso lo dice en 1212. Si él dice que era español, lo podrá decir, o es que no, solo los palestinos sí lo pueden decir, pero el rey de Castilla de 1212 no lo puede decir. En el siglo XIII, Alfonso X escribe la Historia de España. Dios mío, ¿cómo puede Alfonso X escribir la historia de España si España no existía? Por supuesto que existía, hombre, déjemelo de tonterías. Por eso tiene razón Lope de Vega cuando dijo de eso de «Oh, patria». ¿Cuántos hechos, cuántos nombres, cuántos sucesos y victorias grandes? Pues que tienes quien haga y quien te obliga. ¿Por qué te falta España? ¿Quién lo diga? En el siglo XVII. Almeida Garrett, el poeta Almeida Garrett, portugués, por cierto,
dijo en el siglo XIX: españoles somos y de españoles nos debemos preciar cuantos habitamos la península ibérica. Esto lo dice en portugués. Manuel Azaña, ya lo he dicho antes, dijo eso de os permito, tolero, admito que no os importe la República, pero no que no os importe España. El sentido de la patria no es un mito. Esto lo dijo Manuel Azaña. Lo digo para esos que les gusta tanto eso de la Segunda República. En fin. Bueno, aquí tenéis una foto de un diccionario, por cierto, de los años 30, en el que viene las banderas del mundo. En esa época Israel no existía, pero que era, ya he dicho, Palestina es un término geográfico de un protectorado británico, y fijaros qué bandera ponen como bandera de Palestina. Anda, con la estrella de David y azul y blanca. Curioso, ¿no? O sea, se pone Palestina debajo. Bueno, en fin. Estos dinares que os traigo aquí son los famosos dinares bilingües del siglo VIII, que estos solo os los enseño un poquito, porque un día vamos a liar la parda y vamos a hablar de al-Ándalus y de dónde viene la palabra al-Ándalus y la palabra Hispania. Y entonces, a partir de ahí, de que lo hablemos y de que lo veamos en un programa, hablaremos de los dinares bilingües, que por un lado venían en árabe y por el otro lado venían en latín. Por un lado ponía al-Ándalus y venían las letras en árabe, y por el otro lado ponía en latín Hispania, etcétera, etcétera. Bueno, y la verdad es que molan los dinares, ¿eh? Y luego, esto que tenéis es la portada de la Crónica General, ¿no? La Crónica General de España, también del siglo XIV, y aquí tenéis un dibujo de Sefarad. Sefarad es como ¿sabéis? Es como los judíos llamaban a Hispania. Ya os explicaré por qué. Y luego os quiero enseñar solo dos fotitos más. Dos mapas, una de la isla La Española, que es como llamó Colón, que según esto era italiano, como llamó Colón a la isla que descubrió, la llamó Española. Oye, qué curioso que la llamara Española, si España no existía, ¿no? Y luego, un poquito más tarde, cuando Hernán Cortés conquista México, ¿cómo lo llama? Nueva España. Hombre, pues si hay una Nueva España, querrá decir que hay una antigua. Entonces, dejémonos de tonterías. No permitamos jamás que nadie delante de nosotros diga que España no existe en el siglo XVIII, que España no existe en el siglo XIX, que España no existe en el XVII, en el XVI, en el XV, desde luego desde que se unen las coronas de Aragón y de Castilla. Pero da igual, es que ellos también consideraban España a una entidad superior, a una nación superior, a alguien que juntaba a los reinos españoles, que eran el de Castilla, el de Aragón, el de Portugal, etcétera, etcétera, el de Valencia, el de Murcia. En fin, que así son las cosas y así se lo hemos contado. Como decía el otro, España existe, y a lo mejor hay otros países que no existían cuando decimos que existían, como puede ser el caso de Italia, pero es que no pasa nada por decir Renacimiento italiano, no se muere un angelito, ¿sabes? O sea, quiero decir, ni un gatito, esto es así, o sea, es como hablamos, y cómo hablamos para entendernos. Hablamos de la manera en la que podamos entendernos lo mejor posible, no hablamos para eso, ¿me entendéis? ¿No? Para hilar demasiado fino sobre ciertos aspectos. Entonces, bueno, la verdad es que ya sabía yo que el programa se iba a liar y que íbamos a liarnos también en tiempo. Pero bueno, no quería irme sin deciros, agradeceros vuestra suscripción, que os deis a la campanita para que os avise de cuando estamos emitiendo un nuevo episodio, que nos recomendéis, que nos deis likes, que comentéis, que esto es para los dos, para recibir los dos, y que los recomendéis a todos vuestros amigos y también a todos vuestros enemigos. Si queréis decir algo, ya sabéis, a escribirme a los comentarios de YouTube, o si no, a club@pacoalvarezromano.es, a este correo electrónico, donde os contestaré y atenderé vuestras sugerencias, críticas, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y oye, sois geniales, sois todos una maravilla. Muchísimas gracias por estar ahí una semana y otra hablando de nuestras cosas, hablando de nuestra historia. Y bueno, pues esto ha sido un nuevo episodio de Historia Confidencial.
con Paco Álvarez y no me iba a poner el casco, así que no me lo voy a poner. Pero bueno, que eso, que muchísimas gracias por estar ahí, por estar en Historia Confidencial, en la historia que no nos quieren contar. Y como dijo el amigo, pues voy a despedirme diciendo eso de ¡Arte Romano! Venga, hasta siempre, amigos. Hasta la semana que viene. ¡Mua, mua, 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 mua! Adiós.